Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa Hemisferios. Hemos visto en otras entrevistas pasadas cómo hoy en día todos somos generadores de datos y cómo esos datos se pueden analizar de forma que nos ayuden a lograr mayor bienestar propio y social. Pero también cómo esa información puede utilizarse para beneficiar a unos en detrimento de otros. Y que más allá de la manipulación con propósitos no muy lícitos se pueden llegar a utilizar para fines fuera de lo que sería la legalidad. Evidentemente a todos nos preocupa esto y por desgracia cada vez es más frecuente que nos encontremos con que tenemos que aceptar las condiciones de cómo terceros van a usar esos datos desde un desconocimiento de lo que leemos o cómo nos puede llegar a afectar. Hoy queremos ayudar a nuestros seguidores a entender mejor las claves del entramado legal que se supone nos protege, la legalidad que siguen las empresas y cómo podemos defendernos del uso fraudulento de esos datos. Para ello, hemos invitado hoy a nuestro programa a Cristian Gómez Tena. Buenas tardes, Cristian, que es letrado, jurista y experto en compliance, ahora veremos lo que es compliance, en el despacho de abogados de Hebrero y Asociados, para que nos dibuje el panorama del cumplimiento normativo y particularmente la intersección de este con los datos como herramienta desde el punto de vista legal y también vamos a tratar un poco el tema ético. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. Un placer, muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Hablemos de compliance, esto que decíamos antes, que seguramente nuestros seguidores del programa, muchos de ellos no sepan lo que es, que entendemos pues como una serie de medidas y prácticas que las empresas implementan para cumplir la legalidad y también para proteger a sus clientes, empleados y también al medio ambiente, por supuesto. En definitiva, la forma en que la empresa entiende su responsabilidad social corporativa. Luego nos explicas un poco la diferencia entre ambas cosas. Todo ello es importante si pensamos que son ellas las que puedan hacer un uso manipulativo y ilegal de nuestros datos. Me gustaría que nos expliques hoy en día cómo, más allá de las grandes multinacionales, qué es lo que las empresas normales, las pymes, están haciendo en este tema de compliance y cómo nos puede beneficiar a nosotros. Lo primero, muchas gracias por tenerme en el programa. El compliance surge en la década de los años 20 con la industria farmacéutica y de la alimentación en Estados Unidos, como la mayoría de disciplinas jurídicas, si bien como tal el compliance, el cumplimiento normativo a nivel corporativo, empresarial, tal y como lo conocemos, surge a partir de la década de los 80, 90 también en Estados Unidos, sobre todo con motivo de la regulación antisoborno, anticorrupción que tienen allí, que se desarrolló con el FCPA de 1977. Por supuesto, se ha desarrollado todo un entramado corporativo detallado y pormenorizado para las multinacionales, pero las pymes están cada vez más involucradas en este mismo fenómeno, por varias razones. En primer lugar, porque se ha demostrado que el seguir las normas, el cumplir con los requisitos o estándares medioambientales o antisoborno o anticorrupción, no solo hay que hacerlo porque la ley lo diga, sino porque a efectos de sostenibilidad a largo plazo hay evidencias empíricas, objetivas, que demuestran que es la mejor apuesta. Entiendo además, Cristian, que es un tema de imagen muy importante para cualquier empresa que se precie. Importantísimo. De hecho, a la hora de construir cualquier programa de compliance, el riesgo reputacional es uno de los pilares fundamentales a considerar, tanto desde el punto de vista de la salvaguarda como desde el punto de vista precisamente de hacer florecer esa reputación. Gran parte de las medidas que se acometen en el marco de un programa de compliance no van dirigidas, o no solo exclusivamente, a evitar la realización de los riesgos, sino a sacar un efecto positivo de todas aquellas acciones que estamos cumpliendo. Es decir, si yo implemento toda una serie de políticas anticorrupción o de protección del medio ambiente, mi comunicación de esas políticas va a hacer que tenga una interacción con mi cliente final, pero también con la sociedad, con mis competidores, con el resto de la sociedad corporativa, que mejore mi posición de marca, que mejore mi posición corporativa. De manera que son las dos caras de la misma moneda y por eso ha resultado sobradamente demostrado, con independencia de la naturaleza del marco empresarial, la naturaleza o circunstancias de la estructura corporativa de la que hablemos,
las apuestas por compliance y más recientemente articulada a través de las iniciativas de ESG o de sostenibilidad a medio y largo plazo, hay evidencias incontestables que acreditan que es el mejor plan a seguir, no solo para evitar problemas, sino para generar y aumentar nuestra propuesta de valor. O sea, podemos decir que aunque normalmente se dice que el empresario es el causa de sus posibles clientes y de la sociedad, digamos que con estas normas de compliance lo que podemos demostrar o llegar a la conclusión es que realmente sí que las empresas están concienciadas por la imagen que producen y cómo impactan en sus clientes y en el medio ambiente, ¿no? Porque les conviene tanto para evitar los efectos perniciosos de, por ejemplo, contravenir la normativa medioambiental, pero también porque eso les acerca a una serie de clientes, los fideliza y supone una interacción directa con pues un determinado sector de los consumidores a los que nos dirigimos. En el ámbito de la pandemia han surgido, y sobre todo desde el año 2019 en adelante, que surgieron muchas de las métricas a nivel medioambiental o de gobernanza corporativa, han surgido estudios analíticos que han puesto negro sobre blanco que la interacción, la fidelización y la creación de una base de consumidores firme y sostenible y fiel a lo largo de la vida empresarial corporativa viene íntimamente ligada precisamente con el esfuerzo que haga la empresa de dirigirse a esos consumidores finales, de darles lo que estos consumidores finales están pidiendo. Se suele identificar mucho con determinadas generaciones, pero ya ese mito también se ha desdibujado, se ha contradicho. No se trata de cumplir con la normativa anticorrupción o antisobornos para evitar sanciones, sino porque muchos de nuestros clientes nos lo exigen y no van a contratar con nosotros, no van a tener una relación con nosotros, con nuestra empresa, si no cumplimos con esos mínimos estándares, porque hay muchas otras alternativas en el mercado. Estas normas son del tipo de relación entre empleados, relación entre diferentes sexos dentro de la empresa, relaciones entre ellos, relaciones con los clientes, regalos que se les pueden hacer, aceptar sobornos, no sobornos, etcétera, etcétera, ¿no? Comisiones. A efectos, aquí sí que tenemos que trazar, obviamente, una clara diferenciación entre lo que supondrían las empresas de medio y gran tamaño. No estoy hablando de multinacionales, porque las exigencias de las multinacionales van mucho más allá y son mucho más globales. Y cuando me refiero a globales, me refiero esencialmente a la imposición de los marcos regulatorios estadounidense y británico, también en el ámbito Asia-Pacífico, Japón y Singapur. Pero dejando a un lado esa excepción, las pymes, las pequeñas empresas que estén buscando la respuesta a por qué debería yo implementar un programa de compliance, es obvio que no se van a poner a la minucia de las políticas desarrolladas por una gran multinacional o por una mediana empresa. No. O sea, se van a centrar más en determinados segmentos, el compliance penal, las iniciativas en materia de medio ambiente o determinadas normativas que se articulan no solo como políticas para la propia empresa a efectos de cumplimiento normativo, sino, por ejemplo, a efectos de certificación de calidad o a efectos de certificación de procesos de eficiencia o cuestiones similares. De manera que, obviamente, el paralelismo es claro entre unas y otras, pero el marco regulatorio al que se ve sometida y que tiene que tener en cuenta, y la matriz de riesgos que va a tener en cuenta una pequeña o mediana empresa, no es la misma que una multinacional. Lo que no quita para que la regulación, sobre todo en el ámbito comunitario, cada vez más tenga una exigencia más pormenorizada de qué políticas sí, de manera ineludible, han de incluirse en todo programa de compliance. Muy recientemente, con la aprobación y liberación de los primeros fondos europeos de Next Generation, se ha venido exigiendo no solo la aprobación de un programa de compliance, sino de un programa de compliance que se demuestre eficiente, adecuadamente implementado y que incluya determinados elementos esenciales, por ejemplo, políticas de diversidad e inclusión, políticas de respeto medioambiental, políticas de implementación de criterios de ESG, de gobernanza, de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente. De manera que sí, esto es algo que no debemos exigir con el mismo nivel de detalle a las pequeñas y medianas empresas, a cualquier empresa, pero cada vez más se van a ver obligadas por la propia realidad del mercado y de sus operaciones.
Muy bien, Cristian. Recordemos también a nuestros seguidores que hay subvenciones, como te has dicho, y fondos Next Generation, que seguro pueden solicitar para con firmas especializadas poder realizar este tipo de adaptaciones de sus políticas internas de funcionamiento. Estas normas, Cristian, que las empresas autoimponen de alguna forma, suelen ser más extensivas que las que les impone la legalidad de algún modo. Es decir, podemos decir que nos cubren y que incluso pueden evitar abusos por parte de la empresa que incluso serían más amplios en su control que lo que la propia ley podría obligarlas. Lo normal es que una empresa siempre vaya un poco más allá de lo que dice el texto de la ley. Y cuando me refiero al texto de la ley, me refiero a la letra de la ley, porque el espíritu va mucho más allá y precisamente a ese mucho más lejos es a lo que aspira a llegar la empresa. Pero es que también aspira a llegar mucho más lejos de una manera acorde a sus propios principios y valores. Es decir, la ley, efectivamente, el Código Penal recoge toda una serie, todo un catálogo de delitos referidos, por ejemplo, a delitos medioambientales o delitos de corrupción entre particulares o respecto a las administraciones públicas. No solo con ese mínimo imprescindible, la empresa y sobre todo sus consumidores, empleados, terceras partes relacionadas con la misma, van a estar satisfechos. Nosotros no vamos a querer contratar con una empresa que solo haga el mínimo imprescindible o que se mueva en esa zona gris. Y la sociedad cada vez más demanda que hagamos ese esfuerzo extra de no solo hacer lo mínimo, sino hacer mucho más allá y hacerlo de una manera acorde a nuestros principios y valores. No se trata de autoimponernos normas, no se trata de autoimponer normas en el marco corporativo, en la estructura de la empresa, sino de convencer, de nuevo, a empleados, pero también al equipo directivo, al propio consejo de administración de las empresas con independencia de su tamaño. Se trata de convencerlas de que lo que se trata de articular a través de un programa de compliance efectivamente va en la línea de evitarles problemas, va en la línea de evitarles sanciones, va en la línea de mejorar su imagen y de darles un plus económicamente valuable. Pero no es esa la razón de hacerlo. La razón de hacerlo es porque es lo adecuado, porque es lo correcto hacerlo de esta manera. Se trata más que de imponer, más que de obligar, se trata de convencer. Sobre todo porque los ejemplos son múltiples, obviamente en el ámbito anglosajón nos llama la memoria mucho más. Las empresas que tienen una visión que permea toda la estructura corporativa y que realmente supone una identificación respecto de sus empleados y respecto de sus clientes, tiene un trabajo mucho más fácil que cualquier estructura corporativa que no lance un mensaje claro, que no lance un producto claro, que no tiene una imagen de qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Si te entiendo bien, no necesariamente aplicar unas reglas de compliance y hacer esa inversión, evidentemente, en generarlas y en formar a los empleados, porque los empleados evidentemente tienen que pasar formaciones y capacitaciones sobre lo que tienen que conocer en cuanto a reglas internas, etcétera, etcétera. Al final no necesariamente tiene que generar un coste mayor para la empresa, sino que posiblemente pueda ser más eficaz y no tener que trasladar esos costes a sus productos. Entiendo. Desde el punto de vista consumidor, no va a ser un coste. Digo, también desde el punto de vista de quien nos esté escuchando y tenga una pyme o una pequeña empresa, tampoco tiene que ser un coste, sino realmente algo que puede retornarle a él fácilmente, porque va a lograr una empresa mejor colocada por imagen y además más eficaz, ¿no? Y mucho mejor posicionada a efectos de acreditar que genera valor, pero además que genera un valor específicamente demandado por el mercado. Existen métricas, al margen de los estudios de carácter técnico, centrándonos en las métricas, centrándonos en los números. A la hora de vender cualquier iniciativa de compliance, se suele hacer el paralelismo entre esto es lo que debéis hacer porque es lo correcto y es lo acorde con vuestros propios principios y valores, pero es que también si acudimos a cualquier tipo de métrica, ya sea del mercado de valores europeo, continental o anglosajón, ya sea cualquier tipo de métrica económico-financiera, es que todas las empresas que han acogido, en mayor o menor medida, iniciativas de esta naturaleza, orientadas a la sostenibilidad, orientadas a un cumplimiento normativo ético, todas están desarrollándose, pero se están desarrollando puntos por encima que sus pares. Hay a momento de ahora una métrica específica del Nasdaq que mide el desarrollo en propuestas de valor específicas de empresas anglosajonas
respecto de empresas que son comparables y que no han desarrollado o no lo han hecho con eficacia iniciativas en materia de sostenibilidad específicamente. Sobre todo desde el año 2018, desde el tercer trimestre de 2018, la diferencia en el rendimiento de unas y otras es indiscutible. Nos podría decir, Cristian, está de actualidad evidentemente, hace ya, no sé, yo creo que fue ya más de un año, ¿no?, en que empezamos a notar que no se nos podían hacer fotos, nos pedían permiso para poder utilizar nuestro correo electrónico. La verdad es que esto es muy complicado. Nos inundan todos los días de preguntas, es difícil saber si debo, no debo, etcétera. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a todo este manejo de datos que utilizan las empresas por parte de los ciudadanos? A ver, aquí el principal problema que ha habido es que el sector tecnológico se ha desarrollado mucho más rápido de lo que la sociedad se ha dado cuenta y la regulación aquí en España y en cualquier sitio siempre va por detrás de la sociedad, siempre va por detrás de la realidad. Absolutamente siempre. Para ser totalmente justos, la Ley de Protección de Datos y cualesquiera iniciativas que la precedían en el ámbito comunitario vienen de los años 90 y deberíamos saber... La Ley de Protección de Datos es comunitaria. Está adaptada en cada país, pero tiene un marco regulatorio europeo, ¿no? El reglamento es el mismo. Para todo la Unión Europea hay un reglamento comunitario que, siendo una norma reglamentaria, no una directiva, el reglamento es directamente aplicable. Si fuera una directiva hay que transponerla, el reglamento es directamente aplicable. Y la particularidad que tiene el reglamento comunitario es que, a nuestros efectos, es muy similar a cómo lo habríamos desarrollado y, sobre todo, la iniciativa, la tendencia legislativa que nosotros tendríamos. El reglamento plasma claramente cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y cuáles son los procedimientos. Hace una definición de todos los sujetos involucrados y luego ha habido todo un corolario de normas complementarias que han ido a decorar esta normativa de protección de datos. Por ejemplo, creo que es una de las más célebres y habituales en cualquier discusión, la normativa que regula las cookies. Hasta hace poco nadie sabía lo que era una cookie y a momento de ahora tenemos una regulación específica que trata qué sí, qué no, de qué manera, cómo tiene que ser el consentimiento. Pues los fundamentos de esos lo ha establecido el reglamento comunitario de protección de datos, pero la normativa va un paso más allá y la tendencia es que vaya a ir desarrollándose poco a poco cada vez más, con la ventaja que tenemos en Europa, y ahora volveremos sobre esto. La ventaja que tenemos en Europa es que toda la Unión Europea compartimos esta misma normativa. Y sí, es una pesadilla, pero por lo menos es una pesadilla que, una vez superada en un Estado miembro, es la misma en los restantes. El panorama que tienen en Estados Unidos es completamente distinto. Pero tiene una ley también, ¿no? Entiendo. Tienen una regulación bastante más difusa. Y voy a decir difusa no porque sea más o menos laxa, no porque sea más o menos rígida. De hecho, en determinados aspectos es extraordinariamente detallada. Pero la aplicación, por la propia realidad normativa de Estados Unidos y por la incidencia que ha tenido la libertad de comercialización de los datos en el ámbito estadounidense, primero, supone que no haya patrón de comparación entre la normativa estadounidense y la comunitaria. Nuestra normativa es, desde un punto de vista técnico, extraordinariamente pulcra. Podremos quejarnos de la burocracia que supone, y yo soy el primero que lo hago, pero a nivel técnico-jurídico es extraordinaria, no tiene tacha. En Estados Unidos no se puede decir lo mismo. Cierto que es un sistema jurídico disperso, difícil de conciliar entre los distintos estados, han tratado de armonizar derechos, obligaciones, intereses que no en todo caso resultan armonizables. Y sobre todo han hecho un esfuerzo extraordinario para llegar hasta el punto donde están ahora, pero no lo han desarrollado lo suficiente como para alcanzar una comodidad en el uso jurídico de esos principios. De manera que la situación que tienen es extraordinariamente problemática respecto de la normativa estadounidense, pero una absoluta pesadilla en el momento en el que salen de Estados Unidos. Porque la transferencia internacional de datos, a momento de ahora, a cualquier empresa norteamericana, le supone muy probablemente el mayor de sus obstáculos a nivel empresarial. Lo cual conecta mucho con lo que veníamos diciendo a efectos de cumplimiento normativo. Al momento de ahora, después de la sentencia, es muy famosa, es un
un ciudadano austriaco que se llama Max Schrems y es el que ha desarrollado y el que ha empujado a las instituciones comunitarias a discutir de qué manera intercambiaban Europa y Estados Unidos los datos. A momento de ahora está tan restringido que para cualquier empresa o persona que esté en Estados Unidos, la transferencia internacional de datos es prácticamente una pesadilla. No digo que sea una absoluta pesadilla, porque existen determinadas empresas que se adelantaron a los acontecimientos y dijeron, si el estándar es el que marca el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, yo voy a adecuar mi sistema, mi ecosistema, mi entorno corporativo a lo que se dice en ese reglamento. Y de esa manera, el que puede más, puede menos. Sí, yo tengo la experiencia de lo que estás comentando, no solamente con Estados Unidos, con Japón. Era una empresa japonesa y los datos que teníamos en Europa los podíamos utilizar en Europa de recursos humanos, me refiero. Pero no podían verlos desde Japón, a pesar de ser una empresa única. Es curioso, ¿no? Entonces, digamos que no nos pueden hacer fotos, no nos pueden guardar los correos electrónicos, no nos pueden guardar nuestros datos personales. Todo esto es privado, sin nuestra autorización. Resúmelo en pocas palabras. Hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es la ley de protección de datos y las leyes que protegen la privacidad. Son dos cosas distintas, obviamente hay zonas tangenciales. Una cosa es la protección de datos y otra cosa es la privacidad. Efectos de protección de datos. Lo relevante es que en el mercado actual absolutamente todas las corporaciones americanas o europeas se nutren en mayor o menor medida de datos. Incluso las que no se dedican a los datos, incluso las empresas que no son tecnológicas, necesitan datos. El funcionamiento de cualquier sucursal necesita de una base de datos. Esa base de datos supone un problema a nivel operativo, a nivel estructural e incluso a nivel logístico para cualquier empresa si no ha hecho el trabajo previo o no desarrolla los esfuerzos para adecuar su ecosistema a lo que dice esencialmente el marco comunitario. Porque cualquier cosa que sea rebelarse contra eso, si en Estados Unidos corporaciones como Google, Facebook o Amazon no han hecho cambiar el paso a las instituciones comunitarias, pocas otras corporaciones multinacionales van a poder hacerlo. Por decirlo de alguna forma simple, la obligación de una empresa que maneja datos, mi banco, mi empresa, que tiene los datos míos particulares, etcétera, etcétera, de sus empleados, en general es, primero, tener autorización para usarlo y, segundo, custodiar esos datos. ¿No? Básicamente son las dos funciones. Digo simplificándolo mucho. Simplificándolo mucho y de hecho la propia exposición de motivos, no se llama exposición de motivos, se llama preámbulo, pero la exposición, la explicación de la normativa comunitaria alude a que hay que tratar los datos de una manera justa, de una manera transparente y de una manera que permita a quien se ve afectado por ese tratamiento de datos reaccionar frente a lo que no consienta, frente a lo que no tolera. Es decir, se me tiene que informar de cómo se tratan mis datos, para qué fines se tratan mis datos, de qué manera puedo ejercitar yo mis derechos, de qué manera puedo ejercitar los derechos de supresión, de modificación o de que no recopilen mis datos. Pero todas estas obligaciones, derechos, se resumen a que se tiene que hacer un tratamiento justo y transparente de mis datos, por parte de cualquiera. Muy bien. Has comentado antes los cookies, que pues la gente yo creo que ya sabe todo el mundo lo que es un cookie. Esto es muy viejo. Esto es algo que te introducen en el ordenador y que se queda guardado y que luego cuando tú vuelves a entrar en la página pues ya saben lo que has preguntado. Es muy útil. La verdad es que está muy bien pensado. Se pensó cuando se empezó a desarrollar Internet, las primeras versiones del HTML. Y bueno, está bien. Lo que pasa es que, claro, es información que están capturando y que están dejando en tu PC y que ellos pueden manejar, ¿no? Realmente ahora no solamente tenemos los cookies, sino que desde que tenemos la nueva ley de armonización de protección de datos, cada vez que entra una página web, nos pasa a todos, nos empiezan a salir pop-ups, nos dicen que si estás de acuerdo con la política que tienen de gestión de datos, que si aceptas los cookies, no aceptas, puedes rechazarlo todo, se lo digo a algunos seguidores, y aunque lo rechaces sigues viendo la página, curiosamente. Yo al principio pensaba que si lo rechazabas no te dejaban verlo, pero te dejan verlo. Puedes entrar en un menú y entonces puedes seleccionar lo que quieras o puedes decir que los aceptas todos, que es lo que hacemos todos, y ale, porque lo que tienes ganas es de ver lo que te están poniendo, porque además te ponen encima el pop-up para que no veas absolutamente nada y el otro se desvanece, ¿no? Realmente, ¿esto cómo encaja la legalidad en esto? ¿Realmente se ha puesto porque tienen que protegerse cuando están haciendo este tipo de
de gestión y de captura de datos de tu ordenador y localizando en tu ordenador esos cookies, etcétera, etcétera, tienen que protegerse, están obligados, ¿no? Aquí quiero que conectemos con lo que hemos expuesto al principio, de que efectivamente están obligados, tienen una obligación y, como ya hemos dicho, hay una regulación específica en materia de cookies. Acto de Google Analytica en las elecciones estadounidenses supuso un punto y aparte en cómo percibimos lo que se hace con nuestros datos y para qué se hace. ¿Por qué digo que conectamos con lo que dijimos al principio? Porque la exigencia legal es la primera frontera que nos marca nuestro margen de actuación. Pero también hay que ser muy conscientes de que existen determinadas barreras éticas, que al fin y al cabo son las que se autoimponen, esas sí se autoimponen, las propias empresas. El principal problema que ha habido es que se ha revelado que todo valía con tal de que se pagara lo suficiente o si el fin lo justificaba. El tratamiento de datos ha sido poco ético. Y por poco ético no solo me refiero a manipular elecciones o a manipular opinión pública hemos hablado de esto en otros programas. De aquella manera para mis fines o para los contrarios, para desacreditar al contrario o para crear noticias falsas. La poca ética o la falta de ética en el tratamiento de datos entiendo que va mucho más allá, porque sobre todo al principio había una recopilación masiva, indiscriminada y sin un verdadero objetivo de todos los datos. Entonces, yo quiero saber lo que se hace con mis datos y tengo el derecho de saber lo que se hace con mis datos, pero también quien recopila mis datos no debería hacerlo de una manera a granel, al por mayor, para ver de qué manera los puede mercantilizar, sino que debería tener, los programas de compliance van en esta línea, una política de uso, de recopilación, de tratamiento de datos ética. Yo no digo que no se traten los datos para fines políticos. El trato de datos para fines políticos es perfectamente lícito. Pero según el uso que se dé para esos fines políticos, puede devenir incluso delictivo. Entonces, ¿quién traza esa línea ética? ¿Quién traza ese compás moral que me diga se están recopilando mis datos de una manera justa? Pues está claro que a momento de ahora no tenemos una regulación en ese sentido. Tenemos exigencias de solo se puede recopilar lo imprescindible para el fin que se declara como idóneo, pero en realidad los datos se siguen recopilando de una manera masiva. De todas formas, dos cuestiones. Una es, las páginas, sean del país que sean, todas tienen ya la misma coletilla. O sea, digamos que se han armonizado. Decíamos antes que las legislaciones pueden ser diferentes en las diferentes zonas del mundo, pero a nivel de Internet desde hace un tiempo, ahora se nos está pidiendo que aceptemos las condiciones de cada una de las páginas. Entiendo que esto es así, ¿verdad? Y entiendo que esto va a seguir así porque, bueno, a mí se me ocurre, lo comentábamos en algún otro programa, que bueno, pues lo lógico es que haya un estándar, unos mínimos, ¿no?, que la administración valide y yo como usuario no tenga que validarlos, porque yo no me voy a leer todo lo que me están poniendo, ¿no? Esto ya lo digo a nivel también, pues cuando estoy firmando cláusulas de mis seguros, cuando estoy firmando las cláusulas de mis tarjetas de crédito, todas las letras pequeñas y tal. Yo creo que al final sería lógico que hubiera un mínimo estándar en el cual yo sé que si firmo, esto me lo ha revisado alguien de la administración a la que yo pago impuestos y que me está garantizando que soy como los 800.314 más que han firmado esas cláusulas, ¿no? Porque claro, la sensación que te da a veces cuando lees esto es, ¿esto será válido, no será válido? ¿Tengo que llamar a un abogado? ¿Me tengo que gastar el dinero? ¿Lo firma todo el mundo? ¿Estas son especiales para mí? No sé, ¿qué opinas tú? Primero, respecto de si encontramos los avisos de privacidad, por ejemplo, o la necesidad de aceptar o de personalizar nuestras cookies, en el ámbito comunitario sí, y cualquier empresa que quiera trabajar en Europa o con usuarios europeos lo va a tener. Invito a cualquiera de nuestros oyentes a que se vaya a la página de internet que más rabia le dé y que vaya a la parte de abajo.
y los avisos legales, en los que se incluya el responsable de tratamiento de datos, los avisos de privacidad y la propia configuración de las cookies, es común a todos, a cualquier página, con independencia de lo que sea. Cada empresa tiene que tener un responsable, ¿no?, de tratamiento de datos, ¿no?, delante de la administración, en este país por lo menos, ¿no? En todo el ámbito comunitario, y no solo en el ámbito comunitario, sino cualquiera que quiera, lo voy a decir de una manera llana, perdónenme los juristas, cualquiera que quiera trabajar en Europa tiene que tener el marco normativo regulatorio mínimo para cumplir con el reglamento de protección de datos, que incluye la designación de un responsable. ¿Por qué? Porque yo necesito, como usuario, saber a quién me tengo que referir. Yo quiero ejercitar mi derecho de supresión de mis datos personales. ¿A quién se lo tengo que pedir? Eso por un lado. Por otro lado, respecto de las cláusulas estandarizadas, generalizadas y el que exista un control a priorístico de la administración, en cierta medida existe, por cuanto, por ejemplo, en las cláusulas de contratación existe a momento de ahora, en el ámbito español estoy hablando, un registro administrativo que las controla. Determinados sectores, por ejemplo en el sector asegurador, en el sector banca, en el sector farmacéutico, existen organismos de autorregulación que hacen un análisis de los condicionados. El trabajo de los abogados va a seguir estando ahí. Siempre va a haber un abogado especializado en cláusulas suelo que levante la mano y diga, oiga, esto que se está incorporando en miles de contratos hipotecarios, a mí me suena raro. Vamos a preguntar a Europa. Sí que es verdad que la labor que nos traslada la administración a los clientes finales para evitarle problemas a las empresas es extraordinaria a momento de ahora y creciente. Porque a momento de ahora tenemos que firmar los condicionados cuando entramos en un contrato con una entidad bancaria. Tenemos que aceptar las cookies cuando vamos a una página web cualquiera. Tenemos las regulaciones de privacidad cuando se nos graba en lugares que lo exigen. Y cada vez más se nos están imponiendo a los ciudadanos ese tipo de obligaciones. Pero también la doble lectura de eso es que cada vez tenemos un mayor control de qué se sabe de nosotros y para qué se sabe eso. Qué datos se recopilan de nosotros como ciudadanos, con qué fines y qué puedo hacer yo para evitarlo o para condicionarlo. Que las empresas, en su responsabilidad social corporativa y sus reglas internas de compliance, deben evitar contribuir a estos sucesos. La administración pública, entiendo que aún más está sujeta a cumplir estas leyes. Pero ¿cómo afecta esto a los partidos políticos, las empresas de sondeo, etcétera? ¿Hay cierta relajación o cómo pensamos que esto podría controlarse mejor? Yo creo que aquí la iniciativa o la tendencia, mejor que la iniciativa, la tendencia es en dos sentidos distintos. En un sentido, hacia un mayor control, hacia una mayor rigidez, sobre todo normativa. Efectivamente, hemos hablado del escándalo de Google Analytics, la manipulación de las elecciones estadounidenses. Bueno, no, la manipulación de las elecciones estadounidenses no. La manipulación informativa que derivó en los resultados de las elecciones estadounidenses. Y efectivamente tenemos un marco normativo cada vez más claro y rígido. Pero a la vez, lo que están haciendo las empresas que esencialmente se centran en monetizar, en mercantilizar los datos, es seguir haciendo lo mismo porque no se les prohíbe, sino que lo que se tiene que hacer es regularse. Y lo que se hace es regular a través de mecanismos de control, de transparencia y de consentimiento. Es decir, yo no estoy en contra, y la regulación no prohíbe que se traten, que se recopilen mis datos. Lo que yo quiero es tener cierto control, cierto dominio y sobre todo el conocimiento de qué datos se recopilan y para qué fines. Y respecto de la administración, 3/4 de lo mismo. La administración pública es la primera y sobre todo la más escrutada
a la hora de cumplir con todas estas normativas de protección de datos y de protección de la privacidad, que en el ámbito de las administraciones públicas, el tercer sector, es de gran relevancia. Son los primeros escrutados, son uno de los sectores sobre los que más pone la lupa la Agencia de Protección de Datos aquí en España, y a nivel comunitario muchos de los ejemplos de las sanciones más cuantiosas se refieren no a empresas privadas, sino a administraciones públicas de distinto orden. La tendencia es una y la otra, efectivamente, permitirlo pero regularlo, tener un control, un dominio y sobre todo un conocimiento, que se someta a nuestro consentimiento. En todo caso, conectando con lo que hemos dicho antes, las normas establecen el terreno de juego, pero son los jugadores los que tienen que ser honestos, ser justos, tratar los datos de una manera ética y regirse por sus propios principios y valores, que las declaraciones de principios y valores, que los códigos de conducta que plasman en sus programas y en sus páginas web las empresas no sean meras declaraciones e intenciones. Que cuando se dice que van a recopilar solo los datos imprescindibles para el fin declarado y que se va a tratar de una manera justa y transparente, que realmente se haga. Porque más allá de ellos controlándolo a sí mismos, y salvo que haya algún mecanismo de denuncia interno que no es habitual, no están sometidos más que a su propio juicio. ¿Pero tú crees que eso sucede, que los partidos políticos tienen sus propias reglas internas y no abusan de esa posibilidad de utilizar datos para manipular votos? Yo creo que sí, ¿no? Esto va a ser muy difícil de que se evite. Yo creo que el quid de la cuestión no es que no lo hagan, sino que digan cuando lo están haciendo. Hemos tenido un escándalo que ha afectado a determinado partido político muy conocido. El caso se llama caso Neurona, seguro que con eso muchos oyentes pueden ubicarlo. Y era un partido político que estaba haciendo uso de la analítica de datos a efectos de, ni siquiera de manipulación, simplemente de interpretación de los estados de ánimo de sus votantes específicos, pero no lo decían. Y está claro que una cosa es la cintura que los políticos y los partidos políticos tienen que tener, pero si juegan con las cartas marcadas, estamos entrando en el terreno de lo no permitido. Si te entiendo bien, si se hace público se puede hacer. Si se hace público y dentro de la legalidad, si yo recopilo los datos de todos mis afiliados, pero les digo que voy a recopilar los datos de todos mis afiliados a fin de analizar las tendencias de voto o las tendencias respecto de determinadas decisiones, eso no solo no es ilegal, sino que lo considero una herramienta imprescindible, porque todos los partidos políticos lo van a hacer. Los partidos políticos y cualquier corporación que tenga los medios para hacerlo. Es interesante, o sea, según tú, la transparencia es lo que da validez a este tipo de prácticas. Y el uso que se dé de los datos recopilados. Yo no solo soy transparente en que estoy recopilando los datos, soy transparente en por qué lo hago y qué hago con esos datos. Yo recopilo los datos de un determinado sector demográfico para una determinada decisión de trascendencia pública política y durante este lapso de tiempo. Me parece, repito, no solo una herramienta muy útil, sino sería de necios no hacerlo porque el resto de competidores lo van a estar haciendo. Interesante. Y hablando de la administración, en estos días asistimos a un debate sobre el uso del CNI, que como todos sabemos es el órgano de espionaje español, y redes de espionaje de otros países que entran en nuestro país, pueden obtener datos, hacer hackeos. ¿Qué legalidad hay detrás de todo esto? Realmente, bueno, lo hemos visto estos días, son secretos de Estado. Los países pueden hacer ciertas cosas y están sujetas a no ser transparentes, como tú estabas diciendo. Supongo que la ley, siempre y cuando sea de seguridad nacional, les ampara. Me imagino que todos los países juegan con lo mismo, ¿no? Con los temas de seguridad nacional, y si es seguridad nacional, entonces puede hacer lo que quiera. ¿Cómo es esto? Es algo así. A ver, primero vamos a dejar claro cuál es el marco normativo aquí en España y con carácter comparativo. Aquí en España tenemos una ley de secretos oficiales del 1968. Desde 1968 la ley que regula todos los secretos que tengan que ver con la seguridad nacional, que es un concepto amplísimo
y que abarca cualquier evento que queramos introducir dentro del paraguas de la defensa nacional, todo eso está sometido a un escrutinio muy limitado. Y todas las actuaciones que desarrollen nuestros organismos de inteligencia, no solo el CNI, pero esencialmente el CNI, están sometidos a un control judicial y parlamentario. El control judicial sí que está normativamente, positivamente regulado, esencialmente. ¿Que tiene que ser el Supremo o puede ser un juez de audiencia? O... Hay un magistrado específico del Tribunal Supremo y en caso de que ese magistrado específico no esté disponible por cualquier circunstancia, como la mecánica de la autorización articula un plazo máximo, un plazo razonable de 72 horas, hay un suplente, que es quien ocupa la posición de ese magistrado, pero es un magistrado en concreto del Tribunal Supremo, al cual los responsables del CNI que quieren implementar cualquier tipo de actuación de investigación, es decir, espionaje, tienen que explicarle qué es lo que van a hacer, por qué lo van a hacer, tienen que presentarle los indicios que fundamentan la propuesta de investigación que pretenden desarrollar y, lo que es más importante, no se puede conceder con carácter indiscriminado. Tiene que ser investigar puntuales. Un hecho concreto, una persona concreta y durante un lapso de tiempo controlado. No está definido, tampoco es indeterminado, pero es algo controlado. No vale investigar porque se tienen genéricas sospechas de una persona. Entonces, entiendo, Cristian, que cuando los espías salen a espiar, no tienen un control de un juez del Supremo. Operan a su libre albedrío y dentro de unas normas que no sé si existen. Existen convenciones, esencialmente, como la mayoría de convenciones en el ámbito internacional, hay unos convenios de Ginebra que regulan qué es y qué no es espionaje. Hay diferencias entre el espionaje en tiempos de guerra, en el terreno del enemigo. Este tipo de instrumentos internacionales existen. Pero lo cierto es que en el momento en el que salimos de nuestras propias fronteras y sobre todo en el momento en el que salimos de las fronteras comunitarias, la regulación del espionaje es prácticamente inexistente. Y si existe, es precisamente para proteger a los espías y no para proteger a los espiados. Entonces, el control que tengamos nosotros de lo que hace el MI6 o el organismo de inteligencia francés o los servicios de israelíes es ninguno. Es ninguno. De hecho, con el sistema Pegasus se ha revelado que la empresa NSO es la que controla formalmente, pero quien autoriza el empleo de Pegasus es el servicio de inteligencia israelí, y el ministro de Defensa israelí es en última instancia el que autoriza o no el empleo del sistema. Entonces, digamos que en la esfera internacional la regulación es de buena voluntad, relaciones de buena voluntad, y sobre todo con una diferencia esencial según nos hallemos en tiempos de guerra o no. Los instrumentos internacionales no tienen como un foco principal ni primordial el regular el espionaje, porque a nadie conviene. Lo que no quita para que quien espía en territorio español esté sujeto a las normativas que a nosotros nos competan y pueda constituir un delito de espionaje que en nuestro Código Penal está recogido. Tanto hecho por potencias aliadas, países extranjeros, personas que han actuado al margen de países extranjeros, que tengan o no la condición de militar. Eso es al margen. Eso es al margen. Lo entiendo por lo que has dicho antes, porque creo que todos lo sabemos. Es el mismo procedimiento cuando la policía tiene que pinchar un teléfono o tiene que hacer un servicio de espionaje o de seguimiento de un caso en concreto. También tiene que pedir un permiso al juez para hacer ese tipo de intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera. Es similar a lo que... La naturaleza del permiso es la misma. CNI, ¿no? La naturaleza del permiso es la misma. Tenemos que ir con estos indicios, investigar a esta persona porque tengo estas sospechas concretas y estoy investigando por este hecho criminal concreto y pretendo obtener los suficientes elementos de convicción. La praxis de los jueces legales es la misma. Exactamente Lo la único misma. que para el CNI hay adscrito un juez único en el Supremo, Sí. si he entendido bien. Sí. Y en el otro caso de la policía son los propios jueces de instrucción que estén llevando un caso al que pueden darles la autorización, ¿no? Efectivamente. La mecánica de la autorización es la misma, entre otras cosas porque la regulación se pretendió articular de esa manera.
Lo que estamos diciendo es, esto es una intromisión gravísima, la más grave de las intromisiones en la privacidad, en el ámbito de la esfera íntima del investigado. Se tiene que someter a un sistema de garantías, y más en nuestro ordenamiento jurídico penal. Eso no quita que no se tengan que cumplir con determinados límites, y estos límites son los mismos según opere el CNI o según opere la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Judicial, en el ámbito de cualquier instrucción criminal. El procedimiento es exactamente el mismo. Sí que es verdad que no hay la rendición de cuentas. Como hemos dicho, en el ámbito del CNI no solo hay un control judicial, sino que también hay una suerte de rendición de cuentas parlamentaria, que en realidad lo que se denomina la Comisión de Secretos Oficiales o la Comisión de Secretos de Estado no es tal. La Comisión de Secretos de Estado se crea en el 95 por Felipe González para fiscalizar las cuentas. No para controlar qué es lo que se investiga o cómo se investiga o a quién se está espiando por qué motivo. Lo que se trata es de fiscalizar las cuentas, los fondos reservados. La ley sigue siendo la del 68, la que tú dices de la época de Franco. La ley es la ley de 1968 con mínimas matizaciones, aprobada en 1978, pero la ley en 78 su sustancia, no, 68 has dicho antes. es una ley de 1968 que fue reaprobada con mínimas matizaciones en el 78 para adecuarla a nuestro marco constitucional. Pero la ley, en esencia, es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Y el escrutinio parlamentario, que fue una de las circunstancias que se incorpora a partir de los años 90, es, vamos a decir, opaco cuanto menos. Sobre todo porque esto creo que ha estado saliendo esta semana justo mucho en todas las noticias. Los parlamentarios que puedan acudir es un asunto conflictivo. ¿Qué es lo que pueden comentar los parlamentarios cuando salgan? Es un asunto conflictivo. Incluso están sometidos a determinadas sanciones si cuentan lo que han oído y exceden lo razonable. Entonces, el control parlamentario de la actividad del CNI es dudoso. Es más un maquillaje parlamentario que un verdadero control parlamentario. En otros estados de nuestro entorno se articula una verdadera comisión de secretos que suele cumplir también la función de comisión desclasificadora, que es una de las mayores censuras que se hacen a nuestro sistema, que no se desclasifican los documentos reservados o se hace mal y tarde. Normalmente en los países de nuestro entorno la Comisión de Secretos Oficiales, la Comisión de Secretos relativos a la Defensa Nacional, se articula también como la relevante, la encargada de desclasificar la información sensible, privilegiada, secreta, oficial, en el momento en el que ya no supone un riesgo para ninguna de las partes involucradas. En Estados Unidos tienen incluso un sistema cíclico. Sí, a partir de X años. Están obligados a hacerlo cada cierto tiempo, ¿no? Efectivamente. Cosa que en España no ocurre. En España no solo no ocurre eso, sino que no tenemos a efectos positivos reales ningún sistema de desclasificación de documentos. Quedan a juicio único y exclusivamente del ministro de Defensa, y el procedimiento para hacerlo queda a su libre arbitrio y decisión. Puede hacerlo o no hacerlo sin necesidad de justificación ninguna, más que ante sí mismo. Entonces, eso supone que la Comisión de Secretos Oficiales sea una mera fachada a efectos del control de los secretos oficiales, pero es que tampoco esos secretos oficiales en ningún momento van a devenir públicos. Eso en ningún momento se va a desclasificar. Entonces la transparencia ahí brilla por su ausencia, cuando se supone que la transparencia es una de las banderas de la administración pública en el ámbito comunitario, o debería serlo. Volvamos otra vez al tema del software y de los pop-ups, todo lo que tenemos que aceptar o no aceptar. ¿Cuál es tu recomendación? Lo hemos comentado antes, pero ¿crees que debemos de leernos todas las cláusulas? ¿Deberemos de aceptarlas? ¿Deberíamos de contactar a un abogado? Y no solo un abogado, una persona técnica, porque muchas de las exigencias de cookies quiero decir, pocos abogados que no sean expertos en protección de datos o en propiedad intelectual digital o derecho digital van a poder explicar qué es lo que hace una cookie para tracear nuestra conducta de una página web a otra. El principal problema está en que el nivel de complejidad que se ha alcanzado, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista jurídico, nos deja un poco vulnerables a lo que se quiere hacer con nosotros. Pero fíjate, por hacer un matiz, el otro día comentábamos en el programa de Big Data lo del scroll infinito. El scroll infinito es un truco
que no tiene nada que ver, porque no lo aceptas ni lo dejas de aceptar, y además no está dicho en las condiciones y en las cláusulas esas que ya he dicho acepto, pero que al final resulta que tú estás mirando un montón de páginas y van viendo cuando te paras y miras una cosa y nunca dejan de pasar. El scroll nos habrá pasado a algunos, estoy seguro que nuestros seguidores también. Yo lo que veo, sinceramente, y no sé tu opinión, pero creo que no tiene mucho sentido que tengamos que leernos esos panfletos que nos ponen de acepto, no acepto, si quiere usted leer las cláusulas, cuando hay otro tipo de sistemas, digamos, que se escapan a esos controles, que tampoco aceptamos y que también permiten a las empresas pues capturar información, jugar con nuestras preferencias, etcétera, etcétera. En fin, insisto en lo que te decía al principio. No sé de verdad qué utilidad tiene que cada vez que vamos a ver una página tengamos que pasar por la cruz de darle un clic y que no sirve absolutamente para nada. Por mucho que nos estés comentando que sí que es bueno consultarlo con juristas y que aprendamos todos a tener cierto conocimiento de lo que estamos firmando, pero no sé realmente si tiene mucho sentido. El problema aquí está en que, a momento de ahora, la posición que yo mantengo y quiero mantener es que por lo menos tenemos que tener la decisión, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que es un vía crucis llegar a la página web que quiero llegar cuando la relevancia de la información que pueden estar recolectando tampoco me supone una cuestión de vida o muerte. También es verdad que tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista regulatorio, esto es una realidad relativamente nueva. El uso de cookies a nivel comercial masivo es relativamente reciente. El empleo del análisis de datos, la ingeniería de datos que permita gestionar toda esa información masiva recopilada es relativamente nuevo. Entonces, sí, creo que la regulación se tendrá que ir acomodando a la realidad, a la comodidad de los usuarios, pero a momento de ahora mi máxima personal es que cuanta mayor capacidad de decisión yo tenga y sobre todo cuanto mayor conocimiento yo tenga de qué es lo que se está haciendo con mis datos, es positivo. Con el peso que eso supone. Pero, Cristian, vuelvo a lo mismo. O sea, tiene que haber un ente regulatorio, la Administración, la Comunidad Europea y sus comisiones, no sé quién. Pero tú fíjate, o sea, cualquiera, todos encontramos en el móvil cosas que hemos hablado. Sospechamos que nos escuchan los móviles. Seguramente no nos están escuchando porque tengamos el Pegasus, nos están escuchando porque seguramente cuando hemos dado un OK al Google o al Google o al Chrome o algo de esto, ha dicho que permitíamos acceder a nuestro micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo sinceramente, no es tu opinión, y no es por criticar a la legislación, pero yo creo que es tan complicada el sistema o la legislación, o la hacemos tan complicada, que al final damos la oportunidad de que pues nos sigan controlando o espiando, por decirlo de alguna forma, y ya me gustaría saber qué hace Google normalmente, o sea, cuál es todo el set, por decirlo de alguna forma, de autorizaciones que está pidiendo a sus usuarios. Y que alguien, no sé, insisto, la administración, quien sea, igual que se preocupan de que paguen impuestos, se preocupen de que sepamos que, mira, ahora Google, si habéis cogido la actualización 3.22 no sé qué, de no sé cuántos de Chrome, ya os estáis diciendo qué tal. Y si no queréis que os espíen, tenéis que hacer esto. Y que me lo diga, no sé, la administración, un ministerio, alguien, no sé, y que controle a estos señores, porque es que si no, nosotros vamos a ser incapaces de leernos todas las páginas que nos ponen. Esa es mi conclusión. No sé qué opinas. Primero, no creo que nos escuchen con el móvil porque no creo que les sea necesario. No creo que haga falta que pongan micrófonos en cada uno de los... Porque con las interacciones que tenemos a nivel redes sociales, en nuestro entorno diario, tenemos una interacción tal, generamos tal cantidad de datos y al momento de ahora disponen de unas herramientas de análisis de datos no tan es eso, avanzadas. lo que quiero es saber qué le ha autorizado a Google a hacer, por ejemplo, o a Microsoft. Es que ni siquiera lo sé. Yo creo que nadie lo sabe. Tendríamos que saberlo. Las grandes corporaciones no están previamente autorizadas o certificadas para recopilar nuestros datos, pero sí que están
supervisadas. De hecho, precisamente por eso, por ejemplo, lo que hemos comentado antes en materia de transferencia de datos, precisamente por eso la Comisión Europea cogió y le dijo a Google: oiga, usted, tal y como está haciendo las transferencias internacionales de datos, esto no nos sirve. A Facebook le han dicho lo mismo. Facebook ha amenazado con dejar de tener operaciones en Europa porque le iban a obligar a alojar sus servidores en territorio europeo o a cumplir con nuestra normativa europea. Sí que se les supervisa, sí que se les controla, pero sí que es verdad que desde un primer momento no se les audita y certifica todos sus procesos. De nuevo, estoy de acuerdo contigo en que la regulación es mucho más compleja de lo que debería. La ley siempre va detrás de la sociedad. La ley es la norma de la que nos dotamos para dar una respuesta a un problema que nos ha surgido. Luego siempre va a ir detrás. Y en este ámbito, en este terreno tan técnico, mucho más. Sí, eso es importante lo que dices. Evidentemente le va a costar mucho a la ley, a la velocidad que nuestros políticos y diputados son capaces de legislar, ya la Comunidad Europea. Si es son complicado lentos, aquí, a nivel 27 o 30 países será infinitamente más Pero complejo. yo creo de todas formas que yo entiendo los compromisos que tiene el emitir una ley y evidentemente los condicionantes, pero yo creo que habría que hacerlas más sencillas y más prácticas, esa es mi opinión. Pero bueno. Estoy completamente de acuerdo, y las mejores leyes siempre son las más sencillas, porque son las que menos recovecos tienen. Y en los recovecos es donde se encuentra ese ámbito de duda para unos y de provecho para otros. Muy bien, Cristian, muy interesante tu contribución a este programa. Creo que es un tema muy interesante que le preocupa seguro a todos nuestros seguidores, porque es un tema evidentemente de actualidad. No sé, ¿quieres concluir de alguna forma lo que nos has comentado? Pues yo creo que simplemente recopilando todo lo que hemos estado, irá más, y sobre todo las herramientas para procesarlo y para utilizarlo en beneficio de quien pueda. Aquí la dicotomía está entre el uso ético de estos datos, el uso para unos fines transparentes, justos, de los cuales se nos informen, y que las empresas verdaderamente plasmen una serie de principios y valores a la hora de decir qué es lo que van a hacer, pero que realmente el día de mañana cumplan con esos principios y valores, precisamente porque creen en ellos, porque consideran que es parte de su visión y de su misión. Sí, yo también quería hacer hincapié, y por eso he traído el tema de compliance, porque habiendo trabajado en multinacionales, bueno, pues siempre lo vemos todos, ¿no? Hemos oído hablar de la empresa opresora, las multinacionales que no cuidan el medio ambiente, que al final solamente buscan el beneficio, sea cual sea la forma. Y no es así, o sea, evidentemente sí que buscan el beneficio. Evidentemente yo creo que todas, por imagen y además por eficiencia, están incluyendo muchos sistemas de control corporativo dentro de sus empresas. Creo que además cada vez se valora más al empleado como el recurso más importante que tiene una empresa para salir adelante, contra lo que a veces se oye, ¿no? Incluso a veces oyes algunos sindicatos, ¿no? Parece que la guerra es entre el empresario opresor y el trabajador oprimido. Yo creo que esto está obsoleto ya, ¿no? Y yo creo que ya no creo que no es prudente decirlo, aunque todavía se utiliza mucho, ¿no? Creo que las empresas sí que tratan de cuidar su imagen y de cuidar qué es lo que hacen respecto al medio ambiente, respecto a la gente, respecto a los empleados. Y bueno, sí que tenemos casos y vamos a seguir teniendo casos, porque mi opinión después de hablar contigo sigue siendo que las leyes son un poco complejas y que dejan resquicios, pues para que ciertas personas, no todas, ni todas las empresas, sí que puedan utilizar esos resquicios para manipular la información y controlarlos de una forma o de otra. Pero bueno, es lo que tenemos. Me quedo también con otra idea muy importante que has dicho. Creo que es difícil porque, claro, vivimos un mundo que cambia tremendamente rápido en el tema tecnológico y es muy difícil adaptar las leyes. En eso tienes razón. Porque los sistemas políticos evidentemente ya sabemos lo que son, no son precisamente rápidos y además les cuesta legislar y les cuesta además mantener cierta coherencia, ¿no?, con las diferentes legislaturas, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por tu contribución hoy, Cristian, y esperemos, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no?, que hayamos conseguido tranquilizar de algún modo y no preocupar más a los seguidores de nuestro programa.
Muchas gracias. Eso espero y muchas gracias a vosotros. Y mucho éxito en tu trabajo y, bueno, vendiendo esos servicios de compliance a las empresas, que yo creo que es fundamental, porque no solamente las grandes tienen que tenerlo. Yo creo que hay una labor muy importante en España en las pymes, que desde aquí las animo a que inviertan en esto, porque al final es una garantía de que ellas mismas van a crear una imagen de solidez, de competencias y de eficiencia muy importante, ¿no? Muchas gracias. Tell you things aren't so great.